Buenas tardes a todos, todas que nos vayan a escuchar. Estamos iniciando la segunda sesión de este semestre. En este semestre nosotros comenzamos con un gran evento. Yo ya les he mandado a todos los participantes un vínculo con el link de la grabación de la sesión anterior. Creo que lo debes haber recibido en tu correo. Ahí está la grabación, entonces, en la primera sesión de este segundo ciclo que hemos denominado Reconociendo las estructuras críticas desde los territorios. Entonces, en el ciclo anterior, el semestre pasado, estábamos como planteando los prolegómenos de una empresa que llamamos Pensamiento y Filosofía Latinoamericana, pensar desde esos términos. Y en este ciclo entonces estamos extendiéndonos con las categorías territorio, ¿cierto? Y pensamiento crítico, estructuras críticas, bueno, de discurso crítico. Sin embargo, pues hay algunas líneas que yo veo que se van dibujando por la permanencia de algunos participantes. Tenemos en adelante, bueno, hoy va a estar con nosotros la profesora Dina Maldonado de la Javeriana, no sé si tú la conozcas. Ella es directora del programa de filosofía, no pudo estar con nosotros, pero estamos en contacto para una próxima sesión. Las sesiones, bueno, yo les compartí en el correo a los que están acompañando el seminario en el cronograma. Entonces, en el cronograma vamos a repetir la sesión pedagogías, ¿cierto? Lo latinoamericano, lo de colonial, postcolonial. Y vamos a repetir también la sesión y después una oportunidad también para continuar en ese texto que comenzamos a escribir. Eh, Filósofos al margen de la gran historia de la filosofía, que es un tema fascinante, pues, que nos conecta en lo contemporáneo con la filosofía antigua, con ese periodo, ¿no? Y ahí se van abriendo algunas líneas, entonces también vimos la línea de teología, la relación entre teología y filosofía, cuál es esa relación que se da en el pensamiento latinoamericano, se debe dar, a veces hay como un no diálogo entre filósofos y teólogos, ¿no? Entonces es como esa ruptura entre las disciplinas es perjudicial. Bueno, ¿cómo comenzamos el seminario? Con una intervención con un biblista, filólogo, que fue Renato Lins, trajimos el libro de él, cuya experiencia nos mostró cómo la examinación de los textos antiguos desde su perspectiva y con su experiencia formuló o reformuló los prejuicios que teológicamente se ha construido con las personas LGBT. Es decir, que la discriminación hacia la sexualidad está fundamentada en una mala traducción de los textos bíblicos, lo cual es muy importante, no solamente para reivindicar el valor de la Biblia como texto sagrado, pues sabemos que de todas formas la Biblia continúa siendo el escenario de valores patriarcales, de valores imperiales, de, digamos, estructuras que apoyan o fomentan las relaciones de dominación y de subordinación. Eso está también en el texto y hay que reconocerlo. Sin embargo, en el debate público contemporáneo es importante porque nos da herramientas para ir desmontando la lógica fundamentalista. Aquí estoy usando pues como algunos términos grandotes, ¿cierto? Pero la idea es que las características del fundamentalismo, que no solo se dan en teología o en religión, sino en política y en filosofía, es esa incapacidad, podríamos resumirlo de esa forma, de ver o de comprender los procesos de transformación en las estructuras sociales. El fundamentalista considera que hay un fundamento inamovible que no se puede mover y entonces se construye a partir de dogmatismos, ¿cierto? Y eso sucede en la ciencia eh, y en la religión, no solamente en la religión. Y el segundo invitado, estoy como retomando un poco cómo comenzó este seminario, fue un teólogo sistemático que hizo su pregrado, su maestría y su doctorado
en el área de la teología y conversábamos sobre la importancia de reconocer que a pesar de que su formación fue netamente teológica, no existe algo así como un teólogo netamente teólogo cuando se trata de un teólogo queer o de un teólogo LGBT. Porque hablar de sexualidad y teología implica entrar interdisciplinariamente en diversos campos. Y generalmente los problemas hoy tienden a comprenderse desde esa perspectiva de la complejidad. Digamos esto en la epistemología, en la construcción de nuestros textos es importante comenzar a tener nombres que han llamado la atención de manera importante sobre algunos aspectos. Edgar Morin, ¿lo conoces? Pensamiento de la complejidad. Es importante dar una pasadita por sus textos y comprender de qué se trata cuando él está haciendo esta explicitación de que las teorías y nuestra manera de comprender la realidad son en realidad fenómenos complejos. Cuando hacemos aquí síntesis, lo que hacemos es sintetizar conceptualmente para poder manosear con las palabras una gran cantidad de información contenida en esos conceptos. Por eso el ejercicio conceptual debe ser un ejercicio que se hace colectivamente para que en ese foro haya esa percepción, no me gusta la palabra vigilancia, pero sí una especie de enganchamiento en el debate, en el diálogo, que nos permite entendernos, ¿no? Muy bien. Al decir entonces que es un teólogo queer sistemático gay, ¿cierto? Y nos compartió su experiencia digamos, en su iglesia le fue negada la ordenación. Con muchas iglesias es negada, como la iglesia también católica, como la iglesia bautista, le niega la ordenación a las mujeres, a las personas diversas, porque no representan lo sagrado. ¿Por qué las mujeres no representan lo sagrado? Entonces, ahí la pregunta es, ¿esta discusión debería importarle a un filósofo, a una filósofa? Y hemos discutido acerca de cómo cuando comprendemos el estudio de la categoría religión dentro de los estudios de las humanidades, estamos en realidad estableciendo un campo en el que estudiamos cómo se produce el sentido, no solo de los sentidos religiosos, sino el sentido en general, la significación. Es decir, que los procesos de significación pasan por el dispositivo de construcción de sentido religioso, por la religión, ¿cierto? No hay cultura sin un background, un fundamento religioso, y eso lo dice un filósofo teólogo importante en la fenomenología de la religión, que es Paul Tillich. Bueno, entonces en ese sentido, la expresividad también que pudimos tener con André Muskov nos permitió llamar la atención sobre dos aspectos de la filosofía latinoamericana. A ambos les presentamos el proyecto y ambos fueron como, pues estuvieron muy contentos de participar de ese proyecto. Y dos cosas importantes, dice André Muskov, la filosofía, el pensamiento latinoamericano, ¿será interdisciplinar o no será? Debe ser interdisciplinar. Es decir, que cuando hablamos de filosofía latinoamericana, no estamos hablando de mecanismos y dispositivos estrictamente disciplinares a la lógica de la filosofía como disciplina. Fíjense que esta manera ya de enunciar las cosas nos muestra que la lógica identitaria nos permite también hacer una reflexión sobre las propias disciplinas. ¿Qué tan pura es la filosofía? ¿Qué tan pura es la teología? ¿Qué tan posible es encontrar un filósofo puro digamos, que no comprenda que los conceptos tienen una historia, es decir, que no recurra a la historia, que no comprenda la materialidad de los conceptos, es decir, que no recurra a la economía política? No existe ese pensamiento. Digamos que la organización a través de disciplinas hace parte de un proceso necesario, podríamos decir que es un mal necesario. Tú trabajas desde la filosofía, tú trabajas desde la teología, tú trabajas desde las ciencias sociales, pero en realidad estamos hablando del ser humano planetario intentando construir sistemas que le permitan sobrevivir en el planeta frente a una catástrofe inminente, que ya la estamos viviendo. Especies en vía de extinción,
colapsos en los sistemas financieros y económicos, guerras que acaban de cumplir un año, como la guerra de la OTAN contra Rusia que se vive en Ucrania. Fíjense que aquí no estamos hablando de la historia en los términos que hablan los medios de comunicación oficiales, ¿no? Los medios de comunicación oficiales repiten y repiten el concepto de la guerra de Ucrania. Y es en realidad la guerra entre Rusia y la OTAN, liderada por los Estados Unidos. Entonces, esta contaminación que hay del vocabulario para tener un debate público, ¿cierto? Nosotros la enfrentamos de manera interdisciplinar en la filosofía latinoamericana. Y es por eso que, digamos, el filósofo, el teólogo, muy apegado a los protocolos disciplinares, va a generalmente tener reparos frente a algunas de las prácticas que hacemos. Ángela ha sido importante, digamos, en la reflexión acerca de cuál es el protocolo que debemos usar en un espacio como este. Y entonces estamos examinando la obra de Heidegger al respecto, porque tiene algunos apuntes muy importantes. Ah, pero Heidegger es europeo. Yo hago ese comentario porque eso es una lógica que nosotros tenemos que desterrar. Cuando estamos hablando de filosofía latinoamericana, no estamos hablando de una identidad latinoamericana que se crea o se legitima porque las personas participantes estamos aquí enraizadas en territorios latinoamericanos. No existe tal cosa. Hay personas que están aquí en los territorios latinoamericanos con visiones muy europeas de su práctica, ¿no? O sea, muy, con ideas muy extranjeras. Y uno dice ser tan extranjero que algo sea europeo en el continente latinoamericano. Recuerdo que Jorge Luis Borges decía que los argentinos son los mejores europeístas. Son mejores europeístas que los propios europeos, porque ellos saben, digamos, enfatizar dónde está la europeidad que ellos buscan desde suelo latinoamericano. Entonces, en realidad, cuando hablamos de Latinoamérica, estamos hablando de un concepto muy escurridizo que nosotros tan solamente recurrimos a él por la necesidad retórica de conversar al respecto de lo que pasa aquí en el continente. ¿Ok? Con eso entonces iniciamos la lectura de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, de la mujer, de las mujeres. Tenemos que decir una palabra contextual, histórica, con respecto a esto. ¿Por qué no tenemos, no, digamos, por qué en las redes uno ve ya muchas personas mujeres, y no solamente mujeres, otras personas que están informándose acerca de cómo es inconveniente la frase Feliz Día de la Mujer? Porque si supiéramos de dónde nace la fecha conmemorativa, sabríamos que no podemos felicitar a todo el movimiento feminista o a todo el movimiento de las mujeres en su día. En lo que debemos es recordar, un día para recordar que la lucha no termina. Necesitamos feminismo. Necesitamos todavía que se haga sentido común la idea de que las mujeres también son seres humanos. Y obviamente que nosotros entendemos las mujeres en un sentido no identitario. ¿Qué significa entender las mujeres en un sentido no identitario? Es decir, que no hay una identidad definida, predefinida sobre el concepto de mujer, pero que continúa siendo un significante, históricamente hablando, necesario para las luchas, las mujeres. Sin embargo, desde la década del 90, con la obra de Judith Butler, Problemas de género, sabemos que el género está en problemas. Por su lógica de representación política, y por eso es que, digamos, personas como Spivak hablan de esencialismo estratégico, es decir, no creemos en la identidad, pero en la identidad que forjamos en momentos específicos de la lucha política, ahí esencialistamente, perdón, estratégicamente, asumimos una identidad. Entonces, hoy hay que esencialistamente asumir una identidad, la identidad de las personas femeninas, es otra manera de referirse, porque aquí estoy incluyendo a las personas de la diversidad, femeninas, no binarias y trans. Y qué dificultad, porque
No todas las personas, no todos los movimientos feministas son comprendedores y sus integrantes son acogedores de la diversidad de las mujeres trans, de las personas no binarias. Esto es un problema, digamos, teórico y práctico de las luchas y de los movimientos sociales que a nosotros nos interesa bastante. Entonces, dos cosas. Estratégicamente, recordamos que el Día de la Mujer fue instaurado por causa de las mujeres trabajadoras que protestando por sus derechos fueron encerradas en una fábrica y quemadas vivas. Usted no le puede decir a nadie, felicidades Día de la Mujer, cuando esos son los antecedentes, es decir, la negación total de la humanidad. Lo mismo pasa con el Día de la Raza, lo mismo pasa con el Día de... Entonces, la conciencia que debemos tener hoy es la conciencia de uno de los 4 movimientos globales que buscan el equilibrio del sistema, que es el movimiento de las mujeres. Dicho esto, la conferencia de hoy nosotros la hemos llamado Insistir en género, raza y clase, desentrañando la negación del ser desde América Latina. Hemos dicho que hay una negación de la humanidad latinoamericana que acontece en el territorio discursivo y que obviamente cuando decimos discurso estamos comprendiendo esa materialidad del lenguaje. No solamente porque el lenguaje jurídico le da cabida a las formas de la estructura social, sino porque también no todo el mundo tiene acceso a formular ese tipo de lenguaje, no todo el mundo tiene acceso a la palabra que con poder puede afectar el escenario. Entonces, cuando nosotros hablamos de discurso, me refiero un poco al concepto Foucaultiano de formación discursiva. Esa distribución del poder, dice Foucault, que se manifiesta en todas las manifestaciones del lenguaje, en los textos periodísticos, en las novelas, en la teoría, en el periódico, en los eventos cotidianos. Ahí hay una distribución del poder que se vive en el lenguaje. Entonces, el análisis de la disminución del ser tiene que ver con el análisis de esa negación del ser. Y entonces yo voy a leer el texto, ¿sí? Hoy vamos a tener un texto, yo lo voy a tal vez a compartir aquí también para que ustedes lo vean quienes nos están acompañando. Aquí no van a poder acompañarlo, pero bueno, ok. Entonces, título es Insistir en las ideas de género, raza y clase. Las categorías de género, raza y clase hacen parte de una discusión más amplia. ¿De qué hablamos cuando insistimos en usar el lente del género, el lente de la clase y el lente de la raza? Estoy llamando lentes. Básicamente estamos hablando de la discusión más general sobre cómo se producen los significados. Y ahí el concepto es el habla. Es un concepto. Esta es una discusión anterior a los procesos de argumentación. Es el lapso que existe entre la lógica argumentativa en todas sus teorías y una reflexión más profunda sobre los procesos de producción de significado representan un desequilibrio en la producción intelectual y académica. Es decir, una cosa es argumentar y otra cosa previa es cómo se construyen los significados que harán parte del argumento. Entonces aquí voy a referirme a la conferencia inaugural del profesor Pedro Posada en Univalle la semana pasada. Fui a visitar la universidad y creo que este diálogo entre las universidades es muy interesante. A veces los profesores, las profesoras no dialogan entre sí. Creo que nosotros lo que debemos es crear una red entre nosotros, yéndonos a escucharnos a nosotros mismos, estando pendientes de nuestra producción y confiando en que aquí podemos hacer una reflexión nuestra.
creando esta red de diálogo entre personas que tal vez puedan actuar desde marcos categoriales muy distintos. ¿Qué importa? Ese pluralismo metodológico y categorial es muy importante para la producción del conocimiento. Entonces, la conferencia inaugural del pregrado y maestría en filosofía de Univalle por el doctor Pedro Posada trató sobre la teoría de argumentación de Charles Perelman. Digamos que a pesar de que es un texto antiguo, es bastante, digamos, se tiene en bastante estima y es, digamos, un pensador del siglo XX, filósofo belga polaco, creador de la nueva retórica. Todos son conceptos que pueden irse ampliando con el Google. Posada hace una exposición clara sobre la estructura de su teoría, la de Perelman, y la discusión en las preguntas se enfocó en lo real y el sentido, o la distinción entre hechos y verdades, como las trata Perelman. Y es una discusión que supongo sigue un deseo humano de encontrar un método científico no ambiguo, sin ambigüedades, sin ambivalencias, y mucho menos estructuralmente contingente. Es decir, un método que logre romper un poco con la contingencia que parece ser estructural a la realidad. La contingencia es decir, lo que puede ser y no ser, lo que es dependiendo de lo que esté al lado. Todo eso representa la contingencia. Entonces aquí recordamos, hola, bienvenido. Recordamos entonces la frase de Albert Einstein: Dios no juega a los dados, decía el genio Einstein. Pero es una frase teológicamente refutable. Si entiendo bien este deseo de buscar un método perfecto de la argumentación, modo completo de la teoría de la acción comunicativa, para recordar la obra de Jürgen Habermas, ¿sí? Si entiendo bien este deseo, es un deseo de extirpar cualquier posibilidad de contingencia en el mundo racional. No sé si ustedes imaginan esto que estoy diciendo. Cuando estudiamos filosofía, teología, dependiendo de la disciplina, tenemos un deseo de encontrar la fórmula casi que matemática, física, filosófica o teológica de cierta infalibilidad, de corregir las fallas de la racionalidad, de la razón. Entonces, digo yo, es decir, encontrar una cierta infalibilidad en los procesos de producción de argumentos y de significados. Y aquí podemos argumentar con la teología, desde la teología que entiende el misterio. En la teología eso es interesante, si asumimos la teología como un escenario epistemológico, es decir, como un escenario a partir del cual se construye conocimiento sobre la humanidad. Claro que retóricamente la sociedad entiende la teología como una ciencia que habla sobre Dios, pero nosotros en el pensamiento crítico entendemos que en realidad la teología es una especie de antropología invertida. Todo lo que se dice de Dios es en realidad un discurso invertido sobre el ser humano. Entonces no es dispensable en ese sentido, porque la construcción de lo humano depende de cómo esos humanos configuran sus dioses en sus narrativas. Por eso la importancia de los mitos para la construcción del ser humano cultural, porque allí están los arquetipos psicológicos que después dibujan el drama histórico-social, ¿verdad? Y entonces desde la teología nosotros decimos, hay un misterio que no alcanzamos a descubrir por más de que estudiemos y pensemos científicamente. O por lo menos sabe que existe algo de misterioso en la realidad. O podemos argumentar con Jacques Derrida, siguiendo la idea de que todo significado es en realidad dependiente de una lógica suplementar. Todo significado depende de una lógica suplementar, un agregado que hay que hacerle a los sentidos para que cierren.
Entonces decimos, desde la teología, decimos que reconocemos que hay algo en la realidad que es misterio. Y desde la filosofía, si se quiere, Jacques Derrida, decimos que los sentidos siempre se construyen a través de una lógica suplementar, algo que se agrega pero que se oculta para expresar la completud del concepto del sentido. En este sentido, el diálogo que se generó entre Perelman por vía de Posada, vamos amigo, y nuestro marco teórico, porque creo que fue eso lo que sucedió, digamos, hay una presentación del profesor Posada y yo escucho a Perelman a través de Posada. Eso tiene la filosofía, ¿cierto? Yo escucho a los filósofos antiguos a través de Ángela. Y no sé qué investigas tú, pero seguramente escucharía tus lecturas a través de lo que tú hablas. Las personas con las que dialogas en tus lecturas o en tus conversaciones filosóficas, si es que tienes el lujo de tenerlas. Es un lujo hoy, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el diálogo que se generó entre Perelman por vía de Posada y nuestro marco teórico fue muy interesante porque se tocan los puntos importantes del debate político actual, de las condiciones para que esto suceda, el debate, o para que no suceda, el bloqueo del debate. En mi mente, la escucha de Perelman por vías de Posada traduce en cierta medida la incomunicación entre dos paradigmas. Yo no creo que los paradigmas sean excluyentes, como tal vez pensara Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Es una obra importante que nos muestra cómo el significado en realidad depende de un conjunto de reglas que se establecen para determinar cuáles son los valores y parámetros para evaluar si algo es verdadero o no. Este conjunto de reglas y valores él le llama paradigma. Quiere decir que la verdad depende del paradigma. Cuando hay otro paradigma es porque hay un conjunto de reglas nuevas que parecen responder mejor al antiguo problema y se genera entonces un nuevo paradigma. Creo yo, como dice Schussler Fiorencia, que diversos paradigmas de hecho coexisten y negocian todo el tiempo en el escenario cotidiano del mundo de la vida, ¿sí? Pero abordemos ambos paradigmas, estoy hablando de paradigmas de significación, aunque con Perelman estamos hablando de argumentación. Yo estoy diciendo, antes de que argumentemos, miremos los valores que son los ladrillos de la argumentación. Entonces, digo yo que diversos paradigmas de hecho coexisten y entonces para abordemos ambos paradigmas, el de la argumentación y el que digo yo que es previo, el del análisis de la creación de los significados. Abordemos el asunto desde dos puntos. Hubo dos incógnitas en su presentación sobre el poder. Pedro Posada dice, el poder. Y sobre la idea de que la realidad de los hechos depende de la percepción de las personas. Y quiero comenzar con esta última, porque hay un extrañamiento frente a esta observación de cierto discurso contemporáneo. La realidad de las cosas y de los hechos depende de la percepción de las personas. Entonces la pregunta era, ¿cómo pueden los hechos depender de la percepción del sujeto? ¿Sí? No, Dale, puedes. la atención, ya viéndolo desde el significado, pues lo que a mí me gusta del territorio, una significación diferente entre el territorio y la territorialidad, o los de origen, que se empieza a transformar a través de ese sujeto, de la conducta. Pues una parte de la conducta, pero también del pensar que ese sujeto aprecia sobre el significado que tiene para el territorio. Entonces quiere decir que el territorio no tiene un significado en sí mismo, sino que depende de cómo los sujetos que viven en el territorio tienen una experiencia, ¿verdad? En el mundo de la vida, me gusta la expresión de Husserl, ¿cierto? Del Lebenswelt, que es el lugar en donde construyen sus significados. Para unos sujetos implica una cosa, para otros otra. Excelente ejemplo. Entonces,
¿Cómo pueden los hechos depender de la percepción del sujeto? Un sujeto puede decir que no percibe el bus y que por tanto para él el bus no es real y la realidad inevitable y aplastante del bus le pasará por encima. Este tipo de argumento es importante porque nos permite ver la lógica en funcionamiento en las afirmaciones de personas que no comprenden las identidades diversas. Personas que no comprenden que un cuerpo con pene pueda ser considerado el cuerpo de una mujer. Y fíjense cómo entonces cuando estamos hablando, hay personas que dicen, ay, pero siempre, ¿por qué tenemos que hablar de sexo y de género? Porque a partir de allí se entiende hoy culturalmente cómo la materialidad de los discursos está ahí disputando la legitimidad de las identidades de un grupo numerable de personas, su legitimidad frente a la sociedad y su existencia, porque la violencia simbólica que existe en la negación de la validez de sus identidades se traduce después en hechos violentos en la sociedad. Entonces, la pregunta es, estamos hablando del cuerpo de una mujer trans, ¿verdad? Entonces la lógica sería, sí, Ángela. Sí, ahí tengo una pregunta relativa a lo que estás diciendo. Sí. Bueno, lo normal, como dices, bueno, la pregunta es cómo pueden los hechos depender de la percepción del sujeto y lo relacionas directamente con las personas que no pueden comprender la realidad trans. Sí. La pregunta mía sería tal vez, si esas personas que consideran que los hechos dependen de la percepción no consideran que la transexualidad sea un hecho, sino una mera percepción o una mera autopercepción. Ok, listo. Entonces voy a reformular, ¿no? Si existe tal vez la posibilidad de que para ciertas personas la transexualidad no sea un hecho. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces dejémoslo allí y vamos a, porque de eso se trata, ¿ok? La lógica del argumento sería, ¿cómo puede el género, ¿sí?, depender de la percepción del sujeto? ¿Cómo puede el género depender de la percepción del sujeto, de la autopercepción? Un sujeto puede decir que se percibe el sexo, que se percibe contrario al género que le impusieron al nacer y que por tanto su autopercepción le redefine socialmente como una persona trans. Pero la realidad, dice el argumento, la realidad inevitable de que las mujeres son seres que generalmente pueden parir, le pasará por encima a la persona trans y su intento de justificar que su hecho transexual es una percepción y es una realidad y es un hecho, ¿no? Me llama mucho el paradigma del rostro. ¿El qué? El rostro, el paradigma del rostro. Paradigma del rostro. Porque si se reconoce y es una equivalencia o siendo como una transdisciplinaridad al teatro, cuando tú asumes un papel, un personaje, estás transformando también el hecho de la percepción que tiene esa mente y se aísla en otro yo, en un alter ego. Es el problema de la máscara. Entonces, no, y que todos vivimos en una realidad de prendamos una máscara, una consigo mismo y otra hacia otro. Pero lo que me llama a preguntar es esa percepción que valida, que fundamenta el no sentirse del sexo, digamos, biológico, sino la condición del género. Sí. ¿Cómo esa percepción se entiende en ambas vías? Porque ahí quedó como el limbo. Ok, sí, exactamente. De eso se trata, justamente de poner el debate acerca de dónde está el proceso de significación y quién garantiza su legitimidad. Porque parece que hay un abismo entre hecho y percepción, desde la forma como lo estás expresando, Ajá. y desde la forma como se plantea, al menos de lo que tú cuentas que dice Posada sobre Perelman, Sí. de que los hechos dependen de la percepción. Si se sale uno de ahí, se crea un abismo terrible entre hechos y percepciones. Y el ejemplo concreto que te estás poniendo, que es, o sea, es importantísimo y es grave porque se pone en el corazón mismo de un cuestionamiento social y ético que hay en estos momentos y políticos
que es el reconocimiento de las personas trans y de las Correcto. personas que se autoperciben de otras maneras a las que les impone, digamos, la regla social. Ahí hay un abismo, o sea, casi que linda con la locura. Con el tema de lo que estaba hablando el compañero aquí, es las máscaras. Sí. ¿Cómo es que es tu nombre? Andrés Felipe Beca. Andrés Felipe Beca. Beca. Beca, ok. Sí, Andrés estaba mencionando justamente eso. Claro, entonces estamos realmente frente a un problema, digamos, de orden de la filosofía del lenguaje, pero no solamente, la filosofía política, en fin, de la intersección entre varias disciplinas que se preocupan por comprender por qué lo que para unos es un hecho, para otros no. ¿Y quién, digamos, va a resolver el asunto? Entonces, como ven ustedes, es un asunto bastante contemporáneo, ¿cierto? Y que tiene una relevancia muy importante para nosotros en Latinoamérica y no solamente para nosotros. Pero tiene que ser muy griego. Y claro, y que exactamente, que son problemas de los cuales hemos venido hablando desde la antigüedad. Desde la tragedia, por lo menos. Ok, exacto. Digamos, la tragedia es un excelentísimo ejemplo. Entonces, por detrás de esta lógica me parece entonces estar funcionando la idea de que existen hechos y verdades. Entonces, en el Tratado de la Argumentación de Perelman, que es una obra del 50, si no me equivoco, bueno, Tratado de la Argumentación, ustedes lo pueden encontrar por internet. Él habla de hechos y verdades y el profesor Pedro también. Entonces, y esta es una lógica que se replica hasta constituir el discurso histórico y la verdad oficial. Es una lógica metafísica y teológica. Quisiera ampliar eso, pero no nos da tiempo, ¿sí? Pero lo voy a mencionar porque es una hebra que podemos después coger y tejer. Entonces, digamos, repitiendo la idea, en esta lógica está funcionando la idea de que existen hechos y verdades, y esto, cuando se replica a partir de varios hechos que constituyen verdades, entonces tenemos en escala el discurso histórico y la verdad oficial. Es una lógica metafísica, ya vamos a ver por qué, y teológica, o religiosa, si se quiere. Y es por eso que, en términos globales, las primeras contestaciones se dan allí, en la contestación del discurso histórico. Contestar como manifestarse, ¿no?, en contra de o oponerse. Contestación. El discurso contestando el discurso nacionalista, porque el punto es que el discurso nacionalista es la etapa final de un lento proceso en el que se fabrican retóricamente los hechos que constituirán retóricamente la verdad. O sea, concretamente es en el discurso histórico en el que se constituye la superioridad de la potencia colonial y la inferioridad de los pueblos colonizados. Con toda la historia latina. Claro, ahí vemos entonces, bueno, todavía no quiero mencionar el concepto poder, pero ahí está, ¿verdad? Entonces me refiero entonces al colectivo de los estudios subalternos en la década de 1980 en Estados Unidos. Ranajit Guha lidera un grupo de investigadores de la historiografía de la India que fue, como sabemos, territorio colonial inglés. Pero ellos están hablando de la India desde Estados Unidos, en este grupo que se llama el colectivo de los estudios subalternos, Subaltern Studies. ¿De qué están hablando? Entonces, es un grupo, digamos, la pregunta ¿es la historia colonial verdad? ¿Es la historia colonial los hechos transformados en verdad por el relato histórico? No se trata de caer en el nihilismo, concepto, ¿cierto? Como nada existe, nada vale la pena, no hay el nadaísmo, bueno, hay varias formas de cómo relacionarse con ese concepto. No se trata de caer allí en el nihilismo de la pregunta, entonces no hay hechos y no hay verdad. Que sería entonces caer en el extremo de la relativización. Se me recuerda a Nietzsche y
tampoco es tan grave el caer. Yo creo que hay que tener un punto medio. Ok, ese punto medio es muy difícil de encontrar, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea del punto medio, de la vía media, es una idea muy importante para la filosofía latinoamericana, por ese justo sentido, ¿no? De comprensión de la complejidad. Interesante que la vía media sea resultado de la percepción de la complejidad, ¿no? Entonces, no, se trata en cambio de desmenuzar de qué depende el proceso de construcción tanto de hechos como de verdades. Es decir, ambos son construcciones, los hechos y las verdades. Y en cada caso, la percepción de lo que sea la realidad dependerá de los sujetos. Me dirán ustedes, ¿y qué hacemos con el bus del ejemplo de Posada? ¿Sí? Creo que lo que tenemos allí es un problema de escala. Si tu percepción te falla en los 3 o 5 segundos que tienes para darte cuenta que el bus puede arrollarte, estás perdido. Pero si el lapso de tiempo no es de 3 a 5 segundos, sino de 3 a 5 años, esa persona no le va a hacer bien. O de 30 a 50 años, entonces estamos hablando de la percepción de un fenómeno que va mucho más allá de la inmediatez del cotidiano, aunque toda esa distancia histórica esté constituida igualmente por sentidos que nacen en ese mundo de la vida extendido en el tiempo. O sea, es un cotidiano extendido en el tiempo. Pero el cotidiano de quien evita un bus es diferente a la percepción del cotidiano extendido en 3 años, en 30 años. Es decir, es más fácil decir, cuidado con el bus, ¿sí? Que cuidado con la posible dictadura que podría recrudecerse si cancelan la materia de historia y filosofía en el currículo escolar en Colombia. Es otro tipo de bus que se demora unos 20, 30 años en llegar. Entonces, fíjense ustedes, en 1984, durante el mandato del presidente conservador Belisario Betancur, la historia dejó de ser una asignatura que se impartía de manera independiente de las otras áreas de las ciencias sociales en los colegios en Colombia. Es decir, que ya no le iban a enseñar historia a los niños, sino que pasaron 10 años y en 94, en el gobierno de César Gaviria, se legisló la idea de que la historia se enseñara desde las ciencias sociales. ¿Ok? Investiguen ustedes qué pasó con la filosofía, porque finalmente hoy se enseña en 10º y 11, creo. ¿Sí? Pero no siempre fue así, están siempre queriendo sacar la filosofía del currículo escolar. ¿Sí? Y entonces eso es muy peligroso para la democracia. Como lo podemos ver, ¿verdad? Pero no es fácil advertirle eso a la gente. Entonces, en el mismo año comenzó el genocidio de la Unión Patriótica, que se extendió hasta 2002 o 2004. Pregúntele a las personas en general en Colombia que hayan sido escolarizadas si conocen la historia del genocidio de la UP. Pues tuve la oportunidad de tener en bachillerato una profesora desmovilizada del M19, entonces sí es un cambio muy radical, ¿no? Además, los señalamientos que deja ese paso histórico a estas generaciones, yo soy del 95, pero yo ya veo eso mezclado del 2000, 2006, más para que son generaciones muy nuevas, empiezan a deslumbrar eso que ya estas generaciones anteriores lo alumbraron. Pero me parece también el vórtice de lo que decías, el vórtice del tiempo. Y se ve también el hecho de la perspectiva, porque si le preguntas a una persona de la comunidad indígena, ella te va a decir que lo importante no es el futuro, ni el presente, sino el pasado. Y caminan como en esa diagonal. Ahora, si le preguntamos a una persona de las comunidades africanas, la relación que tienen con el tiempo es mucho más diferente. Es la tradición de que el tiempo se emplea en la palabra. Y la palabra como esa es un gesto más activo, más cotidiano, cómo medir esa precisión del tiempo. O sea, cómo medir una historia, porque no la consideran la historia de él, sino la historia de toda su generación, de toda su familia. Sigue vigente, no tiene un lapso de fechas, sino que es algo que se vive cotidianamente y se transmite de manera oral.
Entonces, en esta dinámica, pensar también la filosofía y la historia, como las ciencias sociales, tiene un paradigma fuerte y que está golpeando más en estas épocas en que todo es líquido y directo y mucha información, pero poca análisis, poca Sí. reflexión acerca de lo que me llega. La referencia a la liquidez, Sigmund Bauman, importante de referencia para nuestro pensamiento. Concepto de liquidez, todos los conceptos que metaforizan un poco la decadencia de la modernidad son importantes para nuestro pensamiento latinoamericano, ¿no? La decadencia o también la estructura de cierta temporalidad que intenta abarcar al unísono todas las temporalidades. Ya con lo que Andrés dice, nos damos cuenta de que en realidad cuando hablamos de diversidad cultural estamos hablando básicamente de diversidad en la temporalidad que los pueblos, la forma como los pueblos expresan su cultura en una temporalidad distinta, en una percepción del tiempo y del espacio distintos, ¿no? Entonces, el bus de la historia, el ejemplo que nos pone lo real en escala temporal, no estamos negando lo real, pero coloquémoslo en escala temporal. El bus de la historia es un bus que demora en llegar. Ese tipo de objetos menos inmediatos a la percepción también dependen de la percepción. Pero el cambio de escala implica un cambio estructural. Y esto yo lo aprendí con Jung Mosun, un teólogo brasileño coreano. La frase, cuando hay cambio de escala, hay un cambio estructural. Es por eso que no hay una teoría unificada del universo en la física. O sea, una cosa es sí, o sea, todo cambia en la escala, cambian las reglas. La mecánica es distinta en el nivel cuántico, en el nivel subatómico a la otra física. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la escala, tamaño si se quiere, pero escala me parece una palabra mejor, que hace que las estructuras cambien. Entonces vale para los niveles subatómicos y vale para la distancia que hay entre los seres individuales, nosotros aquí, Andrés, Ángela, Carlos, y el ser colectivo global que somos en el planeta. Hay un cambio de escala ahí. Tenemos entonces un hecho, un genocidio y una verdad que no se conoce, una verdad oculta. ¿Cómo puede ocultársele a toda una población el asesinato de más de 5.000 miembros de un partido político? Andrés nos dice, yo tuve Carlos, esta información, ¿sí? Juan Gabriel, sí, si me permites, como aportar un poco, chicos. dale. Gracias. Bueno, no sé si todos me escuchan, ¿sí? Te escuchamos, sí. Ok, vale, gracias. Bueno, aquí estás planteando varios elementos interesantes a propósito de que dialogas con Perelman, matemático, ¿no? Lógico, en ese sentido de las estructuras y de las escalas. Y Ujú, quisiera agregar algo a partir de esa frase que tú dices que para los físicos el origen del universo, bueno, la explicación, o sea, no es tan fácil y no hay un consenso. sí. Pero también te digo que para las matemáticas el consenso de la fundamentación de las matemáticas no hay un consenso y tenemos todavía investigaciones en términos de matemáticas puras y de fundamentación Ujú, sobre cuál es el origen o el elemento fundacional que permite, ¿cierto? Eh, pues encontrar esos ejes de referencia y más bien ocurre lo que estabas planteando de la discusión con Kuhn, que tenemos muchas fundamentaciones diferentes. ok. Una cosa es la geometría, una cosa muy distinta es la estadística, otra muy distinta es la aritmética y dentro de cada una de ellas, incluida la misma lógica, hay fundamentaciones propias que permiten dialogar y convivir Ujú, en términos de esas contingencias que tú planteabas al inicio de la charla, ¿no? ujú, Y bueno, ¿por qué me atrevo a plantearlo aquí en el sentido de esos diálogos y de esa interdisciplinariedad? Pues básicamente porque también existe esa dicotomía compleja del ser humano en términos de los hemisferios izquierdo y derecho, ¿cierto? Pero más allá de las fundamentaciones o
digámoslo así, cultivos que hemos podido hacer en el cerebro también en términos de esas capacidades, aptitudes y esas herencias en términos de lecturas, en términos de, de inscribirnos en ciertas escuelas o en ciertos paradigmas que en nuestra cabeza conviven, coexisten, ¿cierto? La Claro, realidad humana del sujeto eh, tiene también, a propósito de la complejidad que la mencionaste, sí, digamos, esas facetas. sí, sí. Eh, y bueno, pues no hay sentido. Bueno, pues el punto medio, como lo dijiste, no es fácil de encontrar. Eh, pero pues yo diría que más allá de un punto medio hay muchos puntos Ujú. que quizás no son medios, sino que son quizás paradas o puntos de observación en los cuales podemos convivir y seguir avanzando, ¿no? Porque pues no es un punto medio exclusivamente. Sí, Gracias. el profesor Juan Gabriel es matemático y pues digamos que con él estamos trabajando en este seminario. Y claro, esa multidisciplinariedad es muy importante, muy enriquecedora, ¿no? Digamos, entender cuando una persona, un matemático dice, sí, ¿no? En la matemática no lo hemos resuelto todo. Entonces las otras personas dicen, ah, bueno, si los matemáticos no lo han resuelto todos, tenemos esperanza en la filosofía y en la teología, ¿verdad? Entonces, yo voy a llegar aquí, digamos, tenemos todavía 20 minutos, pero como estamos conversando, al final no voy a hablar, no voy a abrir para preguntas porque ya estamos aquí conversando, ¿verdad? Entonces, simplemente voy a continuar y ustedes me interrumpen cuando sea necesario. Entonces, preguntaba yo, tenemos un hecho y una verdad que no se conoce, una verdad oculta. ¿Cómo puede ocultarse a toda una población el asesinato de más de 5.000 miembros de un partido político? Andrés nos decía que tuvo acceso a esta verdad porque su profesora experimentó la lucha. Es un sujeto que fue testigo de eventos históricos. Hay un acceso directo, digamos, al escenario histórico que no se ha dado en todos los colegios, obviamente, ¿verdad? Eh, digamos más, ¿cómo se le esconden al país y al mundo las más de 2.500 masacres de poblaciones campesinas que han ocurrido, como cuenta el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando habla sobre Trujillo? Aquí es donde nos conectamos con la segunda inquietud del profe Posada, el poder. ¿Puede el poder estar ausente de una teoría de la argumentación? Y generalmente lo está. Digamos que las reflexiones más profundas que se han hecho sobre el poder tienen un punto importante en la obra de Foucault, de Michel Foucault, y en la obra de Perelman anterior, un poquito anterior, no tanto. Pero preguntamos, bueno, nosotros pensamos que no, que sin una teoría sobre el poder tendremos una descripción estructural de los procesos de argumentación, cómo funciona la argumentación, pero no de los procesos de significación, la creación del sentido, de la construcción del valor. Y es que con estos valores es que se argumenta. Pero si no discutimos los valores arqueológicamente, entonces estamos siempre frente al escenario siguiente. Un argumentador que dice estar frente a hechos evidentes, o a veces se usa el término autoevidentes, ¿sí? Y una posición que le es concomitante, es decir, una posición que asume el hablante, en la que la diferencia de su relato se expresa como negación de la verdad. El otro está negando una verdad autoevidente, pues allí están los hechos. Y no sé si ustedes ven eso en el escenario político, ¿sí? En el debate público, de la cosa pública. Entonces, el argumento queda más o menos así. Los hombres tienen pene, Juan tiene pene, Juan es un hombre. Y hay gente entonces, obrando a partir de esta lógica argumentativa, que le parece entonces indignante, absurdo y casi, yo escuchaba a Carolina Sanín en una triste intervención diciendo que este problema de la creencia en las mujeres trans nos iba a llevar al final de la existencia humana. La percepción de que al final hay una pérdida total de sentido
que por lo tanto destruye al ser humano. Tal vez no recuerda Carolina Sanín que los seres humanos somos expertos en hacer sentidos de los sinsentidos, y esto es básicamente lo que hacemos. Le damos sentido a las cosas, otorgamos sentido a una realidad que en sí misma tal vez no tenga sentido. Lo que en este silogismo, digo yo, postsocrático contemporáneo, lo que aquí en este silogismo no se cuestiona no es solo el hombre como significado, sino también el propio pene como significante masculino. Queda incuestionado. Noten que este argumento o este silogismo inmediatamente cubre una discusión anterior que le antecede, que es que el pene se considera en sí mismo con un significado inherente de masculinidad. Bueno, pero me nace otra pregunta ahí. Sí. Y es cuando hay hermafrodita, creo que es el término, no Sí. tengo muy en cuenta. Sí. ¿Cómo puede ese hecho relacionarse a la percepción? Sí. Porque ahí se encuentra un problema bien particular, porque no Pero, es tanto lo biológico, sino el hecho de la participación entre lo biológico y la participación en la realidad. okay. Entonces, eso me llama una pregunta ahí, ello, porque ese ser, digámoslo, tiene la capacidad de ir por las dos vías, digamos, de lo que está planificado como el sexo, ¿sí? Pero ¿en qué se puede encasillar? Y va más allá de lo estructural, pero también del binomio, más allá de lo mismo. Ok, exacto. Entonces, ¿cómo descubrimos una lógica que está más allá de lo binario, verdad? Eso es como la idea. Porque aquí entonces, fíjense, hay una lógica suplementar, digo yo, y estoy prestando este término de Derrida, hay una lógica suplementar encubriendo el mecanismo. Y es que se considera al hombre como un hecho, basado en otro hecho que es la masculinidad inherente del pene. Y este procedimiento del lenguaje queda encubierto el proceso a través del cual se significa hombre en la sociedad. Y masculinidad que depende también del performance del hombre. Ese problema de significación es finalmente lo que le ocasiona a las mujeres cis su ceguera frente a las mujeres trans y personas no binarias. Aquí estamos entrando con un tema que tiene que ver con la filosofía queer, que es una discusión así enredada como tal vez nos está pareciendo esto, y que la filosofía mainstream, no sé si ustedes están familiarizados con ese término, mainstream sería como la corriente dominante, y hay un juego de palabras que hace, no recuerdo ahorita la filósofa que cita Elizabeth Schusler Fiorenza, que en lugar de decir mainstream dice mainstream. Male sería masculino, entonces la corriente dominante masculina se niega a entrar en discusión con el ejercicio conceptual y teórico que se hace desde el campo de la teoría feminista, y se está quedando atrás, porque las feministas académicas y no académicas sí han tenido que pasar para recibir sus diplomas, por ejemplo en la universidad, por la lectura de los hombres. Entonces el feminismo ha leído a todos los hombres del canon de las disciplinas, pero finalmente los hombres que van entrando en ese canon no han leído toda una literatura que ya desde la década de Simone de Beauvoir escribe en 1940, No, más 47, allá. y toda la literatura anterior, ¿cierto? Desde Hipatia, desde el siglo IV, ¿verdad? Toda una recuperación de una serie de filosofías que se desconsideran. Entonces, ¿el qué? Invisible, lo que se niega, lo que no se dice, no existe. O sea, Entonces, si no se percibe, no existe. ¿Sí? Sin embargo, claro, fíjense que es un pensamiento productivo. Yo no sé qué va a producir en ustedes, pero hay ahí una tensión entre la capacidad de producir o no de esa estructura. Ahora, miremos, no toleramos realmente la contingencia de los significados. Contingencia, que puede ser y no ser, y que su significado depende de lo que está al lado. Yo así resumo el concepto de contingencia rápidamente. ¿Qué es que los significados son contingentes? Contingente es que su significado puede ser y no ser. El agua puede ser bendición, el agua puede ser destrucción. Es un significado ambiguo, contingente, y que puede estar
que su significado depende de lo que está al lado. Entonces hay una lucha con esa ambigüedad que nos produce la estructura de la realidad humana del lenguaje, la ambigüedad inherente, ¿cierto? Porque esta contingencia de los significados acaba truncando nuestros proyectos locales de poder absoluto o de poder, pero ambas ideas. Estoy haciendo la referencia a una obra de Miñolo que se llama Historias locales, proyectos globales, para expresar un poco la idea, cómo se replicó la idea colonial, ¿no? En este momento compartiremos acerca de la prohibición, en otro momento, perdón, compartiremos acerca de la prohibición teológica y psicoanalítica del deseo de ser Dios o ser como Dios. Este semestre vamos a hablar un poco sobre eso. Pero hay una relación entre el deseo teológico, el absoluto, y el apego al suplemento encubierto. Gayatri Spivak diría forcluido, que es un tipo de exclusión del sistema simbólico en el cual, además de que se excluye, se borran los trazos de esa exclusión. ¿Cómo se llama esa exclusión? Forclusión. Entonces digo yo, el apego al suplemento encubierto que usamos para garantizar la estabilidad de nuestras ideas. Nuestras ideas a veces son solamente estables a través de esos suplementos, de esas forclusiones. Y eso que ocultamos parece que resulta finalmente vital para el argumento, ¿no? Entonces, el apego lo tenemos aquí bajo la forma del siguiente procedimiento mitorritual. No es que se niegue el pene de una mujer trans o se ignore la ausencia de un útero en los cuerpos como si estos dos elementos fueran datos. Para entender la lógica de este apego es necesario comprender la forma como se construye el significado. En este caso, el significado del pene no está en el pene, como ya debe ser obvio a esta altura, sino en un aspecto que constituye su esencia, a saber, el performance. El significado del pene está ligado al performance, a un performance determinado que debe ser actuado, teatralizado por el dueño de este pene. ¿Qué pasa cuando una persona con pene no teatraliza el ritual que se espera? Hay una sanción social, ¿verdad? Entonces el significado no está en el objeto, sino en la forma como se usa. El significado es performático en ese sentido. Está en la identidad que se recrea en el drama vital, en donde se dramatiza el tipo de actuación que se espera de una persona. Entonces aquí nosotros tenemos ¿quieren comentar? No, que pues, trayendo como una paradoja ahí, me lleva la referencia de Futurama cuando son condenadas al Snusnu. Entonces, ¿Condenadas a qué? A Snusnu, muerte por Snusnu, que las Amazonas son un grupo de mujeres. No lo he visto. No, ok. Que hace mucho tiempo se extinguieron los hombres. Ok. Entonces son gobernadas por una máquina. Entonces yo ahí traigo la idea de Dios, ¿no? La máquina los condena a morir por el mundo, o sea, el ritual del apareamiento, de que son mujeres gigantes. Entonces, lo simbolizaba mucho con lo que estaba diciendo. Es una forma gráfica de llevar tu ejemplo. Ok. Después me das la referencia del capítulo. La performatividad de lo masculino, o sea, es ahí donde te estás mostrando es cómo se construye esa noción de lo masculino a partir de un aparente hecho que se teatraliza. O sea, que digamos se debe teatralizar para que sea considerado como algo que hace parte de lo masculino. Eso. Y ese se debe, es decir, esa obligatoriedad de que los sujetos realicen ese performance es necesaria porque justamente ahí está la lógica suplementar. ¿Qué pasa si el hombre no se comporta de esa forma? ¿Qué pasa si el pene no se usa de esa forma? Se cae entonces la idea del hombre y del pene masculino. Y se comprende entonces cómo esa significación es una construcción. Es una construcción que está sustentada bajo unas premisas que no se cuestionan. Y que con la ayuda de la repetición, y esto lo dice Judith Butler, digamos, estoy repitiendo el argumento, la repetición de un performance es lo que crea la idea de una esencia. ¿Sí?
Es decir, que de autopercepción pasa a ser un hecho social. Ahí Claro. habría que volver, ¿no? al comienzo de tu argumento, o al comienzo pues, de todo el debate que estás planteando. Porque, bueno, aquí ya estás planteando el tema del significado del pene como ligado a un performance, pero ese significado en este caso se está presentando como una percepción. Ok, Entonces, entonces, aparentemente aquí solo hay un hecho, que es un hecho biológico, ¿no? ¿Cuál es? El pene. O sea, es el único hecho que aparentemente se presenta aquí. Sí. Que no depende de la percepción, ni Sí. del hombre, ni de la mujer, ni de conglomerados sociales. Y ahí es donde vendría mi pregunta respecto a lo que estabas planteando al comienzo con la presentación del profesor Posada acerca de los hechos y las percepciones, Sí. de esta relativización de la realidad. Correcto. ¿Qué vendría a ser entonces esta performatividad? Es un problema de autopercepción que se queda en un cúmulo de autopercepciones que se apoyan entre sí. O ese cúmulo de autopercepciones que se apoyan devienen hecho justamente por eso. ¿O en qué momento devienen hecho? Porque lo que veníamos diciendo desde el comienzo es que entonces hay un abismo entre hechos y percepciones. Sí. Y para que este caso, digamos, pueda ser considerado como algo real, hay que trascender de la percepción al hecho, ¿no? Sí, entonces, antes de que se me olvide, hay unas cuestiones que nos deben ayudar a resolver esas preguntas que estás planteando, ¿cierto? Porque entonces yo voy a avanzar el argumento diciendo que, retomando la idea de que en realidad no hay hechos dados, es decir, no existe lo que llamamos el dato biológico, en principio, porque la construcción de la biología ya es una ciencia construida por un sujeto político e histórico que ha construido sus argumentos desde la exclusión de su profesión. No todas han tenido acceso a la ciencia. Entonces la ciencia, que ha sido elaborada por solo hombres, no tendrá un sesgo masculino en su perspectiva que se construye retóricamente como universal. No tendrá ese sesgo, ¿cierto? Entonces, lo biológico es también el resultado de una construcción discursiva, de una institucionalidad, de una práctica científica. Lo hormonal entonces también sería un... Entonces, claro, entonces ahí nos vamos entrando en a ver si llegamos al núcleo del átomo, ¿no? A ver si la materia realmente es materia. O si es un campo de energía holográfico, que depende de la conciencia. Eso también pasa con la relativización de lo femenino. Y yo creo que de pronto hasta para las mujeres puede ser un poco más complejo en el caso de cuando se piensa en el tema de las cargas hormonales, porque aparentemente lo que define que una mujer sea más femenina que otra es la carga hormonal. Okay. O sea, si, por eso las terapias hormonales de las personas trans. Entonces ahí el debate puede ir hacia otra dirección. Claro. ¿Me voy a entender? Sí. O sea, ya trascendemos a lo que Simón de Beauvoir llama el tema de lo femenino, de la construcción de lo femenino, o el eterno femenino. Exacto. Entonces, retomemos por esa parte. Simón de Beauvoir dice, no se nace mujer, se llega a ser. Esta afirmación filosófica de Beauvoir en realidad nos está mostrando con antecedencia la estructura que la filosofía del lenguaje logra descubrir en la realidad. Y es que las cosas no nacen, sino que llegan a ser. Por lo tanto, no se nace hombre, se llega a serlo. Y en ese llegar a serlo hay una serie de actos disciplinadores y formatadores tanto del cuerpo como de la conciencia. Del cuerpo, porque las prácticas disciplinarias afectan al cuerpo. A las niñas no se las deja subir a los árboles y a los 10 años no tienen la misma fuerza de que los niños, que sí se los deja subir a los árboles. Pero la conclusión al final es como la del bus. Miren, es un niño y miren, es una niña. Y se obvia el proceso histórico de construcción. Sucede también entonces con la biología, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que nosotros estamos diciendo aquí no es que no existan hechos, sino que estos hechos
Entonces aquí ya viene la solución al enigma o la manera de continuar con el diálogo. Estos hechos sí existen y estas verdades sí existen, pero entonces analicemos 5 elementos que quiero yo digamos, traer para esta discusión. Los hechos o el significado de hechos y verdades es performático. Dependen de alguien que los realice. 2. El significado sucede en un entrelugar o en un tercer espacio. Hay, digamos, autores que podemos asociar, que los podemos desarrollar después, pero significa que entonces, fíjense que si el significado del pene no está en sí mismo, sino en el desplazamiento que hay entre la materialidad biológica del pene, si se quiere, y el performance social, en ese lapso, en ese interlapso, está el proceso de significación. No está en los polos, significante, significado, sino en el proceso. Homi Bhabha, el lugar de la cultura, es la elaboración de la teoría performática de Judith Butler para el género en el escenario de la cultura. Es decir, que y ahí la discusión acerca de la pureza de las culturas, etcétera, igual, la identidad de las culturas, identidades nacionales, es igual. Si el género es performático, lo que va a decir es, las culturas son performáticas, no existen, sino que necesitan repetidamente de actos que las instauren en el escenario discursivo. Entonces ya sabemos entonces que los hechos en realidad son contingentes, no que no existan, sino que quién dice qué, en qué lugar y quién está oyendo. Cuando interactúan esos elementos, surge el significado en ese entrelugar. Es perspectivo. Es decir, la perspectiva de una comunidad frente a su territorio es diferente a la perspectiva de otra comunidad frente a su territorio, o como dice Rosalba Aida Hernández Castillo, un lugar en el mapa es un lugar en la historia y una perspectiva frente al conocimiento. Un lugar en el mapa es un lugar en la historia y una perspectiva frente al conocimiento. Esa obra está disponible, yo siempre la cito, me gusta mucho. Una compilación, se llama Descolonizando el feminismo. Interesante. Y finalmente, el significado es colectivo o consensual, es decir, que los hechos siempre dependen de lo que decidimos ser hechos entre un grupo. Y si ese grupo tiene suficiente fuerza, es capaz de validar su pensamiento. La historia es el discurso de los vencedores. Entonces, por eso la perspectiva de la historia subalterna. ¿Pueden los subalternos hablar? ¿Pueden las víctimas de los procesos históricos construir un discurso oficial que dispute el significado? Entonces, ahí por eso, en la teoría de la argumentación, estamos necesariamente discutiendo acerca de la legitimidad de los sujetos, porque esa legitimidad garantiza o no que sus argumentos sean oídos desde sus campos consensuales de conciencia, sus comunidades. Eso es. Entonces, como pueden ver ustedes, esto es una discusión que tiene que ver con un grado más de comprensión sobre el proceso de significación. Entonces, ¿qué es género, raza y clase? Son 3 palabras que nos ayudan a señalar por qué ciertos sujetos de cierta clase solo pueden ver ciertas cosas. De cierta raza, solo pueden ver ciertas cosas. De cierto género, solo pueden ver ciertas cosas. Entonces, se comprenden esas palabras como conceptos que nos ayudan a permitir comprender cómo la experiencia de los sujetos en la sociedad, dependiendo de qué experiencia ellos tengan, dependiendo de su identidad, les ilumina en su elaboración de la realidad. Si yo fui niña en la infancia, el mundo que tengo a los 38 años es el mundo de una persona que le tocó vivir acoso en la calle, que le tocó escuchar que no podía hacer esto porque usted es niña, mientras que si yo nací como niño, nunca voy a haber escuchado algunas frases que escuché de adultos de la sociedad, etcétera. Al contrario, voy a haber escuchado otras y por lo tanto mi autopercepción va a ser otra. ¿Es producto mi autopercepción de mi ejercicio racional
o una combinación de mi ejercicio racional con la capacidad que yo tenga de analizar cómo históricamente forjaron mi carácter, mi idea, mi conciencia. Entonces, esta discusión creo yo que es fundamental porque también nos permite entender no solamente cómo funciona, sino cómo puede transformarse. Porque si la estructura del significado es de carácter repetitivo, podemos introducir variaciones que nos permitan que la repetición se interrumpa y generar espacios para que emerjan otros significados. Sobre el concepto de interrupción también podemos hablar después. Pero creo que con eso tenemos una buena sesión de seminario. ¿Quieren comentar algo al final? No, pues me interesó la parte que dejaste ahí, como el hilito por hilar. Sí. Yo creo que ayuda más a comprender eso del significado y el por qué el significado. Ok. Sí, sería interesante más adelante. Ok. Entonces, bueno, revisen en sus agendas. Yo les mandé, no sé si tú ya estás en el email del seminario, entonces ahorita me das tu información para que revisen el cronograma, porque ahí van apareciendo cada 15 días, todos los miércoles, nos reunimos en este horario de 4 a 6. ¿No ha llegado? Bueno, listo, yo mando entonces y voy a mandar pues todo en redes. Así que muchas gracias. Este fue el Seminario Permanente de Pensamiento y Filosofía Latinoamericana. En su segunda sesión, los esperamos la próxima sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Tú quieres decir algo, Juanga? No, gracias. Ok, bueno, entonces los esperamos aquí la próxima en 15 días, no, en el 22, próxima sesión, 22 de marzo. Vamos a estar nuevamente con el segundo ciclo de este seminario. Muchísimas gracias.